En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando creó toda clase de seres vivos, grandes y pequeños, que viven en los mares, y todo tipo de aves, ganado, animales que se arrastran, toda bestia y toda fauna silvestre, Jesús estaba allí. Cuando Dios creó a los seres humanos, hombre y mujer, a su propia imagen, y cuando les dijo que fueran fructíferos y se multiplicaran, Jesús estaba allí. Jesús estaba con Dios, y Él era Dios, y nada fue creado sin Él. Cuando el primer hombre y la primera mujer fueron engañados por la serpiente y desobedecieron a Dios, el pecado y la muerte entraron en el mundo y la humanidad fue separada de Dios. Pero Dios prometió que un día nacería un niño que aplastaría la cabeza de la serpiente. Este niño sería Jesús. Con el tiempo, Dios hizo un pacto con un hombre justo llamado Abraham. Él prometió que la futura descendencia de Abraham bendeciría a todas las naciones de la tierra. Ese descendiente sería Jesús. Pasaron muchos años y entonces Dios habló a través del profeta Isaías proclamando que un niño nacería de una virgen. Y su nombre sería Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. En el tiempo señalado, un ángel llamado Gabriel visitó a una virgen llamada María y le dijo que quedaría embarazada por el poder del Espíritu Santo. El niño sería llamado Hijo de Dios. María dio a luz al niño y le puso por nombre Jesús, como le había indicado el ángel. Un ángel se le apareció también a unos pastores que cuidaban sus rebaños de noche y les dijo que en Belén había nacido un Salvador. Los pastores encontrarían al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cuando Jesús tenía como 30 años, fue bautizado con agua por un hombre llamado Juan. Y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús como una paloma. Dios habló desde los cielos diciendo: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús enseñó acerca de Dios con sabiduría y entendimiento. Sanó a los enfermos. Alimentó a las multitudes. Expulsó demonios. E incluso resucitó a los muertos. Jesús hizo todas estas cosas en amor para que la gente volviera a Dios, su Padre, el Creador de todo. Sin embargo, su propio pueblo lo despreció. Fue arrestado, le escupieron y lo golpearon sin motivo. Pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Cuando las autoridades romanas ofrecieron liberar a Jesús, su propio pueblo lo rechazó. Insistieron en que él fuera clavado en una cruz. Así que un gobernador romano llamado Poncio Pilato sentenció a Jesús a ser crucificado. Jesús fue obligado a cargar su cruz hasta un lugar llamado Gólgota. Clavaron sus manos y sus pies en la cruz y lo dejaron para morir junto a 2 ladrones. Pero incluso mientras Jesús colgaba de esta cruz, clamó a su Padre en el cielo para que perdonara a los que le habían hecho esto. El cielo se oscureció y después de estar colgado en la cruz durante muchas horas, Jesús dijo: consumado es. Entonces Jesús inclinó su cabeza y murió. Había derramado su sangre por los pecados de la humanidad. La tierra tembló y el velo del templo se rasgó en 2. Bajaron su cuerpo de la cruz, lo envolvieron en lienzos y lo colocaron en una tumba. Se colocó una gran piedra delante de la entrada y los soldados romanos la vigilaron. Pero al tercer día, un ángel removió la piedra. Jesús había resucitado de entre los muertos. Durante 40 días, Jesús se apareció a los que lo seguían e invocaban su nombre.
Jesús les enseñó a sus seguidores sobre el reino de los cielos y les dijo que no tuvieran miedo, sino que le contaran al mundo todo lo que habían visto y oído. Jesús dijo que todo el que crea en Él e invoque su nombre será salvo y será llamado Hijo de Dios. Luego, Jesús ascendió al cielo y volvió a su Padre Celestial, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo Jesús, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús dijo que Él es el único camino de regreso a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios Padre, el Creador de todo, si no es a través de Él. El regalo de Dios es la vida eterna a través de su Hijo Jesús, pero los que no creen serán condenados porque el castigo por el pecado y las malas acciones es la muerte. Todos hemos pecado y hemos hecho el mal, y Jesús nos ofrece perdonar todos nuestros pecados. No hay ningún pecado que Él no pueda perdonar, pero debemos pedirle a Jesús que nos perdone. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Debemos invocar su nombre y creer en Él con todo nuestro corazón. Y hasta el día de hoy, este mensaje de Jesús debe ser compartido con todas las personas y todas las naciones del mundo. Jesús vendrá otra vez, y en ese día el sol se oscurecerá. Caerá fuego del cielo y la tierra temblará. Las nubes se abrirán y Jesús regresará con poder y gran gloria al frente de los ejércitos del cielo, y Él juzgará al mundo entero. Los que hayan invocado el nombre de Jesús entrarán en el cielo y estarán con Jesús por la eternidad. Él hará todo nuevo. Él secará todas las lágrimas y quitará el dolor y la vergüenza. Sin embargo, aquellos que hayan rechazado su nombre y no hayan creído en Él, serán condenados eternamente. Jesús dijo, la puerta que lleva a la vida es estrecha, pero la puerta que lleva a la destrucción es ancha. Ahora tú debes decidir, ¿creerás con fe en el Señor Jesucristo y aceptarás este regalo gratuito de la salvación? ¿O le darás la espalda y lo rechazarás? Puedes acudir a Jesús ahora mismo. Confiesa tus pecados y serás perdonado. Cree que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y serás salvo. Te convertirás en un hijo de Dios. Sigue a Jesús todos los días y comparte este mensaje con otros para que ellos también sean hijos de Dios. Y juntos diremos, ven Señor Jesús. Cada palabra de esta historia es verdad, tal y como se revela en la Biblia, el libro sagrado de Dios. Puedes orar con nosotros ahora mismo para ser salvo. Querido Dios, confieso que Jesús es el Señor. Creo que Él nació de una virgen, murió en la cruz por mis pecados y resucitó de entre los muertos al tercer día. Hoy confieso que he pecado contra ti y que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Te pido que me perdones. Pongo mi confianza solamente en Jesús. Creo que ahora soy tu hijo y que pasaré la eternidad contigo. Guíame cada día por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdame a amarte con todo mi corazón, mi alma y mi mente, y a los demás como a mí mismo. Gracias por salvarme a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.